Buen día. Primeramente, muchas gracias por aceptarme. Básicamente, cuando hablamos de pares craneales, nos han enseñado a aprender una serie de pasos para evaluar que si lo vemos desde el punto de vista netamente anatómico o fisiológico es aburrido, pero las primeras tres diapositivas yo les voy a mostrar que las pares craneales son bien importantes desde el punto de vista de que nos ayudan a evaluar pacientes en situación crítica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Les estoy hablando desde el punto de vista de la área crítica en cuidados intensivos. A veces a nosotros nos llegan pacientes inconscientes y sin tomografía, sin radiografía, paciente en estado de coma, tenemos que sacar un posible diagnóstico. Entonces, básicamente, por ejemplo, nos llega un paciente con accidente de tránsito, politraumatizada, y básicamente les voy a demostrar que el paciente que llega, básicamente, solo con el conocimiento de los pares craneales, podemos hacer una evaluación rápida de cómo está funcionando ese cerebro. Entonces, fíjense que aquí es una lesión primaria, que es cuando un paciente se tequea, se golpea la cabeza y, bueno, puede haber concusión, conmoción, lesión axonal difusa, parálisis vascular, ruptura de barrera hematoencefálica, sangrados. Todo paciente que se golpea presenta una lesión de golpe y contragolpe. Entonces, básicamente, para evaluar de forma rápida y temprana están los pares craneales. Aquí estamos viendo los orígenes reales de los 12 pares craneales. Más arriba están los dos primeros pares craneales, que serían el oftálmico y el óptico. Pero fíjense, vamos bajando el surco interpeduncular, el surco basilar, el pedúnculo cerebral y vemos al nervio oculomotor, el origen, fíjense. Después vemos al nervio troclear, nervio trigémino, nervio vestíbulo-coclear, nervio facial, glosofaringio, vago y los accesorios, el hipogloso. Este es el tallo cerebral, también conocido como el sistema reticular activador ascendente. Obviamente esto no tiene que ver nada con semiología, pero no nos olvidemos que la semiología nos va a perseguir hasta el último día de nuestras vidas como médicos. Entonces, es una tarea muy importante desde el punto de vista de que cuando ustedes sean médicos van a ser clínicos y como clínicos necesitamos estos conocimientos. Cuando un paciente se golpea la cabeza, hay un deterioro rostrocaudal, quiere decir que de acá arriba se va a ir comprimiendo y se va a ir perdiendo todos estas, estas descargas neurológicas. Entonces, no va a haber movimiento ocular, no va a haber evaluación del trigémino, no van a haber los famosos arcos. Estos son los arcos que nosotros buscamos. Aquí está el tallo cerebral, aquí está el tallo cerebral. Fíjense. Te llega paciente inconsciente, primero hacemos el reflejo fotomotor, parte de la evaluación del segundo par craneal, que es el oftálmico, ¿no ven? Seguimos bajando. Fíjense, aquí estamos viendo el músculo macetero al nervio trigémino, reflejo corneal, que es básicamente tocar la córnea donde hacemos un arco de reflejo entre el facial y el quinto par craneal, séptimo par craneal y quinto par craneal. A veces le decimos al paciente que mueva la cabeza. Y aquí suele saltar el famoso signo de los ojos de muñeca, donde básicamente puede estar afectado el nervios vestibulares. Después, fíjense, núcleo del tracto solitario con el noveno y el décimo par craneal, que básicamente agarramos un bajalenguas, le tocamos el velo del paladar en el fondo y el paciente hace una mueca de vómito. Y por último, hacemos una aspiración traqueal y vemos el tipo de respiración que tiene el paciente. Entonces, básicamente, fíjense, les estoy mostrando cuál es el objetivo final del conocimiento de los pares craneales, que si los vemos desde este punto de vista, hasta no parecen aburridos, porque si los vemos directamente, el anterior, obviamente que ya va a parecer aburrido. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente, fíjense, maniobra de Fox, reflejo corneano, reflejo fotomotor,
reflejo oculocefálico o oculovestibular o reflejos de ojos de muñeca y aspiración traqueal, básicamente nos ayuda a evaluar todo el arco de los 12 pares craneales a la hora de evaluar a un paciente en situación crítica. Les vuelvo a repetir, al paciente te llega así inconsciente y tú tienes que sacar un diagnóstico desde el punto de vista crítico, emergencias, qué sé yo, todo buen médico tendría que saber los pares craneales. Entonces, a veces tenemos que usar nuestros propios demonios para nuestro propio beneficio. Entonces, la medicina es así. Si ustedes no le buscan beneficio, entonces sí va a ser bien molestoso aprenderlo. ¿Ya? El objetivo de de la presentación actual es tener la destreza y conocimientos para explorar los sentidos y los pares craneales. ¿Listo? Eh, es necesario estas primeras diapositivas si tenemos el gusto, el olfato, la vista, que son los 5 sentidos principales que tenemos en el cuerpo, así nos han enseñado en el colegio. Y para entrar a los pares craneales, primero tenemos que dividir en 3 grupos, los que son sensitivos, los que son motores y los que son mixtos. Sensitivos solamente llevan información simpática parasimpática, sensitivos. Los motores netamente trabajan con los músculos para hacer contracción, por ejemplo, los músculos del ojo. Y los mixtos, bueno, básicamente tienen ambas situaciones de sensitivo y motor. Los sensitivos tenemos al olfatorio, óptico y auditivo, que son netamente sensitivos, no tienen función motora. Los motores, los músculos que mueven el ojo, motor ocular común, patético y motor ocular externo, el 11º y el 12º par craneal, ¿listo? Estos son netamente musculares. Entonces, para resumir, el olfatorio, el óptico y el auditivo, sensitivos. Músculos que mueven el ojo, tercero, cuarto y sexto, el 11º par craneal, el espinal y el 12º par craneal hipogloso. Y por último tenemos los mixtos, donde está el trigémino. No se olviden que el trigémino es 90% sensitivo y 10% muscular. ¿Qué músculo? El macetero de la masticación. Séptimo par craneal también es mixto. ¿Qué músculos? 90% muscular, mímica facial y 10% sensitivo, que tiene que ver con el gusto de la lengua. El glosofaringio, que básicamente el glosofaringio es músculos que lleva la sensación de la lengua y parte de lo que es el músculos de la deglución. Y por último, otro nervio mixto es el 10º par craneal o neumogástrico, que básicamente el neumogástrico es un músculo, es un nervio que lo que hace es inervar todos los órganos, corazón, esófago, pulmones, y su parte muscular, o sea, su parte motora es en el em, diafragma. ¿Listo? Entonces, si lo aprendemos de esta manera, no es tan difícil ver los pares craneales porque los agrupas en su funcionamiento. Entonces, cuando hablamos de un par craneal, tiene un origen real y un origen aparente. En este caso, los orígenes reales no los vamos a ver ni los aparentes. Estamos en semiología donde netamente vamos a ver funcionalidad. Entonces, estos son los pares craneales y así es como nos han enseñado hasta el momento cómo tenemos que aprendernos. Primer par craneal, segundo par craneal, tercer par craneal. Yo les propongo esto que es un poquito más didáctico y objetivo, donde básicamente lo clasifican entre sensitivo, motor y mixto. Y el día del examen, básicamente lo que se va a hacer es preguntarles de los siguientes, ¿cuál es un nervio mixto? Ya sabemos cuáles son los mixtos. ¿Cuál es un motor? ¿Cuál es sensitivo? ¿Listo? Entonces, la localización, ¿importa? Sí importa, porque básicamente nos está diciendo que cualquier par craneal tiene un origen y que básicamente nos va a mostrar el nivel de lesión o cómo podríamos evaluar al paciente en situación crítica o en estado de coma. No es lo mismo que te veas afectado en el bulbo raquídeo, donde no va a haber sensibilidad del noveno, décimo, 11º y 12º par craneal, que la afectación sea del tercer par craneal. A veces los pacientes están en estado de coma y no pueden ni respirar, entonces eso quiere decir que el bulbo raquídeo está comprometido. ¿Listo? Entonces, el primer par craneal es el olfatorio.
Básicamente el olfatorio es mixto motor o sensitivo, sensitivo. Conduce el impulso olfatorio a la nariz a través del bulbo olfatorio. ¿Cómo examinamos? Le colocamos al paciente, fíjense, café o algún cítrico. Le decimos, por favor, siente el olor tapando los ojos. Y básicamente el paciente nos tiene que aprender a reconocer cuáles son las aberraciones por obstrucción, trauma o tumor. Generalmente o tiene una anosmia, que es la incapacidad de sentir olores, o tiene una parosmia, que es básicamente los pacientes que tú les das a oler algo y no es café y te dicen es sal, o algo más extremo que es la cacosmia, que es básicamente pacientes que tienen la sensación de sentir heces en cualquier lado y en cualquier momento y con cualquier olor. El segundo par craneal, óptico, que es sensitivo, que básicamente a través de los conos y bastones que están en la retina, lo que busca es transmitir hacia la parte del cerebro lo que es la vista. Básicamente el óptico se evalúa en tres puntos. Primero, la agudeza visual con la cartilla de Snell. Segundo, puede haber la percepción de colores, sí. El reflejo fotomotor, que es simple, que es básicamente apuntar al ojo con nuestra linternita y buscar dos posiciones. Miosis cuando es pequeñita y midriasis cuando crece la pupila. El reflejo fotomotor consensuado o motomotor que le llaman, es básicamente cubrirla por encima, por la nariz, estimular el ojo y esperar la respuesta en el ojo del otro lado. ¿Listo? El fondo de ojo, que básicamente no se lo hace ya de rutina porque necesitamos paralizar la pupila y a veces esa práctica era medio fregada para el que era el operador. Y por último, la campiometría, que básicamente es sentarnos frente al paciente, taparnos el mismo ojo y hacer una mueca de 180 grados donde básicamente la persona tendría que ver. Algunas personas solo tienen una visión tubular, que básicamente no ven periférico, por ejemplo en el glaucoma. ¿Listo? Aquí estamos viendo el fotomotor consensuado donde estimulamos este ojo y esperamos la respuesta en este ojo. ¿Listo? Siguiente, músculos que mueven el ojo, o perdón, nervios que inervan la musculatura del ojo. Tenemos el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal, que son motores. En este caso, el tercer par craneal inerva básicamente los movimientos oculares de casi todos menos dos músculos del ojo. Inerva el elevador del párpado, el recto superior, el recto medio, el recto inferior y oblicuo inferior. El motor ocular común se evalúa junto con el cuarto y el sexto. El cuarto que es el patético y el sexto que es el motor ocular externo. Aquí estamos viendo. El motor ocular común inerva el, la musculatura del ojo, inerva el recto superior, recto interno y recto inferior y el oblicuo inferior. Esos son los músculos inervados por el motor ocular común. El oblicuo superior, el patético, que es el cuarto par craneal, y el recto externo, el sexto par craneal. Esos son los movimientos del ojo. Generalmente, fíjense que aquí estamos viendo la mirada patética, donde básicamente empiezan a estar como viscos. Viscos se le dice en la cultura popular, ¿no? El cuarto par craneal, fíjense que tiene un origen motora, es una función motora, inerva el músculo oblicuo superior y genera lo que se conoce clínicamente como la mirada patética. Su lesión puede generar lo que es el estrabismo convergente o la diplopía, que es básicamente tener una visión doble. ¿Listo? El sexto par craneal o motor ocular externo, aquí está. Este es un nervio motor, inerva el músculo recto externo
y su daño puede producir diplopía. Aquí estamos viendo. Agarramos un lápiz, se le pide al paciente que mire por favor el lápiz de arriba, derecha, a la izquierda, abajo, ¿no ven? Y vemos, estamos evaluando los tres pares craneales del movimiento ocular. El quinto par craneal, trigémino. El trigémino es un nervio sensorial, motor o mixto. Mixto. Habíamos dicho que 90% genera sus inervaciones de la sensibilidad del rostro, oftálmica, maxilar superior y mandibular. Es más, cuando tienen dolor de muela, por este nervio viene el dolor. Cuando tienen alguna afectación en la cara, por aquí viene el dolor. Cuando vienen las neuralgias del trigémino, cefaleas, dolores intensos, por aquí también viene el dolor. Entonces, básicamente, el nervio trigémino es un nervio muy importante que nos da la sensibilidad de de la cara y inerva el músculo macetero. ¿Qué es el macetero? Es uno de los principales músculos para la masticación. Es un nervio con una función motora y sensitiva, predominantemente sensitiva, 90%, y la función motora controla musculaturas de la masticación. ¿Listo? El trigémino. Generalmente cuando nosotros evaluamos el trigémino, primero le pedimos que cierre fuerte los dientes y tocamos el músculo macetero. Cuando cerramos fuerte, el músculo macetero de por sí tiene que sobresaltar. Le pedimos que abra la boca y que intente decir ah. Aquí vemos los músculos de la masticación. Y por último, el reflejo corneal, que básicamente es un arco que se va a dar entre el quinto y el séptimo par craneal. Tocamos la córnea y el paciente de por sí cierra como arco reflejo el párpado. Generalmente el trigémino está asociado a lo que se conoce como neuralgia del trigémino, que provoca episodios intensos de dolor en ojos, labios, nariz, cuero cabelludo de frente y mandíbula. Hay hoy en día cirugías donde básicamente se ablaciona esto para evitar la neuralgia del trigémino, que es una de las cefaleas más importantes que puede existir. Séptimo par craneal, el facial, origen, protuberancia, función mixta. Este es 90% muscular, 10% sensible en la lengua. Principalmente es motora. ¿De qué parte? De los músculos de la mímica facial. Controla los músculos para la expresión facial y el sabor de los dos tercios anteriores de la lengua. El tercio posterior está controlado por el glosofaringio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a explorar un paciente con el séptimo par craneal, siempre nos vamos a esto que se llama parálisis facial. La parálisis facial puede ser central o periférica. Las centrales es asociadas a problemas neurológicos. Las periféricas, una de las principales es la afrigory. Por dormir en lugares fríos, dice, virales, dice. No hay una causa predeterminada, pero la que más se presenta es afrigory, que ese es el nombre. Entonces, observamos los rasgos de la fisionomía, no nos olvidemos que como buenos seres humanos, nosotros nos hemos formado a través de somites. ¿Qué son los somites? En el embrión, en sus fases iniciales, quiere decir que nos hemos unido derecha con izquierda. Entonces, este lado jamás va a ser igual que este lado, sí, pero en cuanto a la mímica facial, fíjense, lo primero que vemos es la simetría. Aquí no hay pliegue, aquí hay un pliegue. La comisura labial, fíjense que está hacia este lado. La apertura ocular comprometida, entonces está con una parálisis facial. Probablemente hay que indagar un poco más para ver si es una parálisis facial central o periférica, pero hay una asimetría y es una afectación del séptimo par craneal de forma inicial. ¿Cómo evaluamos? Le pedimos al paciente primero que reniegue, arrugue la frente, ¿no ve? Cierre los ojos, frunce el ceño, este es el ceño por si acaso, y muéstreme los dientes, o dígase. También se le puede decir que silbe, que saque la lengua, que, pues, bueno, básicamente silbar, ¿listo? El séptimo par craneal, esta es la función motora. Y la parte sensitiva, bueno, básicamente va a ser que se va a explorar con el gusto en los dos tercios anteriores, quiere decir que ácido, salado y dulce
séptimo par craneal, donde básicamente va a dar la sensación sobre la lengua, el séptimo par craneal. El tercio posterior ya va a ser inervado por otro nervio que en un momento lo vamos a ver, que nos va a dar el amargo, pero facial, 2 tercios anteriores. El octavo par craneal, el vestíbulo coclear, ¿listo? Básicamente tiene dos funciones, vestibular, oído, coclear, equilibrio. Entonces tiene una función sensitiva pura que básicamente va a buscar el equilibrio y la función auditiva. La coclear transporta la información de sonido y la vestibular transporta la información sobre el equilibrio. Con el diapasón, fíjense, se puede hacer la prueba de Zine, donde básicamente el diapasón se activa, se golpea y el sonido tiene que ser a ambos lados perceptivos. Podemos buscar sorderas, podemos hacer prueba de Weber, donde básicamente la transmisión a un lado no se da y al otro sí, y la famosa maniobra de Zomberg, ¿no ve? Le pedimos al paciente que extienda los brazos, cierre los ojos, y a veces el paciente se tambalea, ¿no ve? Dentro de lo que es el nervio vestíbulo coclear, existe el famoso síndrome de Meniere, que no lo hemos puesto porque es netamente eso lo van a llevar en otorinolaringología, pero básicamente hace referencia a qué? Primero a la hipoacusia, luego a la ataxia, luego a la presencia de tinnitus. Hipoacusia, disminución de la audición. Vértigo, mareos con movimientos del ambiente. Y tinnitus, la presencia de un zumbido que seguramente ustedes lo han debido experimentar cuando se van a sus discotecas y están al lado del parlante durante toda la noche y salen con un ruido en el oído. El síndrome de Meniere es bastante frecuente en mujeres y en nuestro medio, sí, se dice que es por la altura. Noveno par craneal, glosofaringio. Básicamente también tiene una función mixta. El tercio posterior de la lengua que básicamente inervaba el facial, el facial inerva los 2 tercios anteriores, eso nos hemos acordado, y el tercio posterior está dado por el glosofaringio, las amígdalas, trompas auditivas y el oído medio, ¿listo? Pero con que conozcamos que el tercio posterior de la lengua es inervada por el glosofaringio, estoy más que tranquilo a la hora de las preguntas. Sensitivo, con la presión arterial química, básicamente nos va a dar los senos carotídeos. No nos olvidemos que el cuerpo tiene un control total de lo que es la presión arterial y para esto tiene quimiorreceptores o varoreceptores. Básicamente, este está a cargo de los quimiorreceptores en los cuerpos carotídeos y senos carotídeos. ¿Qué buscan? Buscan sodio, buscan ver de esa manera si hay una presión arterial adecuada. Y la parte motora del glosofaringio es un músculo importante de la deglución, que es el estilo faringio, además de la acción secretorial de la parótida. ¿Listo? Entonces, funciones del glosofaringio, inervación sensitiva de el posterior de la lengua, ¿ya? Y el motora del músculo estilofaringio, que es un músculo importante para la deglución. Aquí estamos viendo. Bajamos en la lengua y le tocamos la parte posterior, evaluando el arco reflejo del nervio glosofaringio y el paciente tiene que intentar vomitar, arcada de vómito, ¿no ven? Segundo, le pedimos al paciente que degluta, ¿listo? Y que nos empuje la lengua. El décimo par craneal, el vago. El vago es también mixto. Inerva faringe, esófago, laringe, tráquea, bronquias, corazón, nodo sinusal, estómago, hígado, riñón, la parte sensitiva y la parte motora, el diafragma. Por eso el nervio vago siempre se equivocan, es un nervio mixto. ¿Listo? Entonces, el nodo sinusal trabaja de una manera bastante interesante y bonita, por eso es que cuando damos atropina, el corazón empieza a taquicardizar. Y básicamente es una forma de evaluar muerte cerebral. Si le damos atropina y no hay taquicardia, entonces quiere decir que el décimo par craneal está comprometido. Y por último, los dos últimos pares craneales. El nervio espinal, que es un nervio netamente motor, que tiene un origen en el bulbo raquídeo, inerva los músculos como el esternocleidomastoideo, los trapezoideos
los trapecios y los escalenos. ¿Listo? Pero en principal, esternocleidomastoideo y trapecio. Y por último, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio netamente motor. No es lo mismo que el gloso faríngeo. El hipogloso coordina todos los movimientos de la lengua. Entonces, seguramente le pediremos al paciente, saca la lengua, mueva arriba, mueva abajo, empújeme el bajalenguas, y de esa manera ya tenemos los 12 pares craneales. Y por último, para terminar, volvemos a una de las diapositivas que ya les había mostrado. Cuando nosotros evaluamos pares craneales, es necesario recordarnos de esto. Al final, los pares craneales, alguien dirá, nunca más lo voy a ver, para nada. Si ustedes quieren ser buenos clínicos, buenos intensivistas, buenos emergenciólogos o buenos médicos de emergencias, básicamente fíjense que todos los pares craneales están resumidos en estos arcos reflejos. ¿Listo? Aquí tenemos el facial, el trigémino y facial, glosofaríngeo y vago, ¿no ven? Y aquí el vago. Básicamente, de esa manera nos llega un paciente en estado de coma y podemos evaluar de forma rápida, temprana, al estupor y coma, porque el paciente en coma no abre los ojos y nos responde a nada, pero podemos evaluar los arcos reflejos de los pares craneales, ¿listo? Y la mejor forma de aprender los pares craneales es de esta manera: sensitivos, motores y mixtos. Y de esa manera nos orientamos a qué tipo de función tiene este paciente. ¿Listo? Muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado la presentación y hasta luego.